Seres vivos. La clase pasada teníamos para trabajar seres vivos y arrancábamos así como una introducción y me pareció interesante poder explicarles un poco, así me pueden ir siguiendo. Cuando hablamos de seres vivos sabemos que son sistemas abiertos. La mayoría lo puso y estuvo muy bien, así que los sistemas abiertos intercambian materia y energía con el ambiente. Tema de primero, esto ya lo hemos visto hace un tiempo, pero repasemos un poquito. Cuando hablamos de que los seres vivos intercambian materia, por ejemplo, podríamos mencionar, se me ocurre cuando respiramos, que intercambiamos oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno ingresa a nuestro cuerpo, el dióxido de carbono se libera. Pero también se intercambia energía. Podríamos pensar, por ejemplo, cuando nos movemos nosotros, estamos generando energía cinética y cuando comemos, por ejemplo, energía química. Pero además de los sistemas abiertos, ustedes tenían para armar un cuadrito en donde estaban los sistemas cerrados y los sistemas aislados. Los cerrados no intercambian materia, solamente energía. Y por otro lado, los sistemas aislados no intercambian ninguna de las dos, ni materia ni energía. Es muy difícil poder encontrar un sistema aislado en estado natural, porque en realidad siempre hay algún intercambio de materia o de energía hay, pero en condiciones súper ideales, por ejemplo, un tupper que esté pero súper cerrado, un termo también súper cerrado podría ser un caso, una lata podría ser un caso. Ahora, los seres vivos también presentan homeostasis. También lo vimos en primero para aquellos que dicen que nunca la vi, no lo sé. Bueno, también lo vimos en primero. ¿Qué es la homeostasis? Es un conjunto de procesos que nos ayudan a que el cuerpo se mantenga con las condiciones estables. En otras palabras, ¿qué sería? Yo puse acá dos ejemplos. Uno es la presión sanguínea. La presión, por ejemplo, vieron que la gente se toma la presión con el tensiómetro. Si alguno tiene abuelo o papás en casa que sean hipertensos y demás, lo deben hacer seguido. La presión vieron que tiene ciertos valores, pero generalmente puede pasar, puede ser algo ocasional, de que la presión de repente suba o de que de repente baje, pero por lo general siempre se mantiene estable porque el cuerpo mismo realiza diferentes actividades y diferentes acciones para que esta presión se mantenga estable. Eso es homeostasis. Otro ejemplo de homeostasis sería, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si bien, por ejemplo, uno, no sé, sufrió un susto o de repente le robaron o, no sé, lo llamaron y se enteró de algún accidente o lo que sea, la frecuencia puede aumentar, pero por lo general siempre se va a mantener equilibrada, ni muy alta ni muy baja. Eso es homeostasis, o sea que es un conjunto de procesos que lo que intentan es que el cuerpo se mantenga estable, el cuerpo o el organismo porque hablamos de cualquier ser vivo. Por otro lado, los seres vivos también poseen dos funciones, en realidad son tres, nosotros ya las habíamos visto, la de reproducción, la de nutrición y relación, pero acá las vamos a abrir en dos alas de relación, porque está la función de control y la de relación. La función de control, ¿qué es lo que hace? Tiene mucho que ver con la homeostasis, porque lo que se trata de hacer es de controlar o de regular el medio interno de los seres vivos. Por lo tanto, intenta mantenerlo estable. Inclusive lo mismo pasa, más adelante lo vamos a ver, con el caso, por ejemplo, de la glucosa en el cuerpo. Vieron que hay algunas personas que son diabéticas y cuando la enfermedad ya está avanzada o en casos más graves podríamos decir, la diabetes lo que depende es de las inyecciones de insulina, se debe administrar insulina. Pero si no, el cuerpo naturalmente, aquellos que no son diabéticos ni que tienen la glucosa alta ocasional, el cuerpo mismo equilibra esos niveles. Por lo tanto, esa es una manera también de mantener nuestro medio estable. Otra de las funciones es la de relación, que esta función tiene que ver con la característica de irritabilidad que nosotros conocemos y que es responder a estímulos. Los estímulos pueden ser internos o externos, da igual, pero igual nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder a estos estímulos. No solamente los humanos tenemos estas funciones, sino que la tienen todos los seres vivos. Acá incluimos a las bacterias, a los protistas, a los hongos, a las plantas, a los animales y recordamos que nosotros como seres humanos estamos dentro del reino Animalia, juntos, o sea, con los animales, y pertenecemos al dominio Eucaria, que a esto ya lo habíamos trabajado. Cuando hablamos de estímulos internos, estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre de cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, cuando me duele la cabeza. Ese es un estímulo interno. Pero también pueden haber estímulos externos, como por ejemplo la luz. Y es más, cuando uno, por ejemplo, se acerca o se aleja de la luz, hagan la prueba en casa, aquellos que todavía nunca lo hicieron, van a notar que la pupila cambia de tamaño. Por momentos se dilata, o sea que van a notar que se hace más grande ese punto negro que uno tiene en el ojo, pero también va a haber otro momento en el que la pupila se contrae, que se hace más chiquitita.
Por otra parte, quiero que avancemos un poco más en esta explicación. Y tenemos acá un cuadrito que es bastante clarito, pero que quiero explicar todo para que lo puedan entender. Consejo, esto se puede copiar, tomar apuntes, etc. Nosotros vamos a trabajar primero con la función de relación y de control. Cuando hablamos de función de relación dijimos que tiene que ver con responder a estímulos. Por eso aparecen acá esos dos conceptos siempre. Un estímulo. El estímulo es cualquier acción o cualquier información que nos llega o desde el interior o desde el exterior del organismo. Vuelvo a repetir, cuando hablo de organismo hablo de persona, planta, bacteria, lo que sea, cualquier ser vivo. Y estos estímulos se clasifican en dos. Hay estímulos físicos y hay estímulos químicos. Los estímulos químicos son olores, sabores, nutrientes. Por ejemplo, también puede ser el agua. Esos son estímulos químicos. Todo el resto que se nos ocurra, los que tengan que ver con la luz, con el tacto, todos son físicos, inclusive con las vibraciones. Tengo un estímulo. Imaginemos, por ejemplo, no sé, estoy viendo algo que es de color amarillo. Ese es el estímulo. En este caso, como lo estoy viendo y tiene que ver con la luz, es físico, porque no tiene que ver ni con un olor ni con un sabor. Pero ese estímulo tiene que ser captado por alguien. Esa estructura que capta el estímulo, o sea, que lo recepciona, que lo recibe, se llama justamente receptor. Hay 4 tipos de receptores. Están los fotorreceptores, que tienen que ver con la luz. Están los mecanorreceptores, que tienen que ver con el movimiento o con la vibración. Están los termorreceptores, que como bien lo indica su palabra, tienen que ver con la temperatura, sea frío o sea calor. Y están los quimiorreceptores, que tienen que ver con olores y sabores. Bien, entró el estímulo, ya fue recibido el estímulo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pasa a un modulador. ¿Qué es un modulador? Va a ser una estructura que lo que hace es procesa la información que vino del estímulo. O sea que va a indicar qué tipo de información es, de dónde viene, si es del interior, si es del exterior. ¿Quiénes serían moduladores? Por ejemplo, el cerebro es un modulador. Pero hay algunos seres vivos que no tienen cerebro, como pasa con las bacterias. Por lo tanto, vamos a ir viendo nosotros más adelante que hay diferentes tipos de moduladores. Está el cerebro, hay ganglios, hay diferentes estructuras. Inclusive algunas células también actúan como moduladores. Bien, ya procesé la información. Imaginemos, por ejemplo, en el cerebro. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes en el libro lo van a encontrar diferente, pero a mí me gusta trabajarlo de esta manera, por eso lo trabajamos en este orden. Una vez que se procesó la información, se va a generar una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Sencillo. Es una reacción que se produce por acción del estímulo. O sea, entró el estímulo, lo captó el receptor. El modulador procesó toda esa información, ya sabe de dónde proviene, de qué se trata, se genera una respuesta. Una vez que se genera la respuesta, esta respuesta se manda a un órgano o a una estructura que se llama efector. ¿Quién es el efector? Va a ser el órgano o estructura que hace esa respuesta, o sea, que la lleva a cabo. Por lo general ahí actúan los músculos y las glándulas. Y quiero que veamos algunos ejemplos. Ustedes en el libro tenían, por ejemplo, ejemplos de respuestas en los animales. Los animales realizan respuestas que pueden ser secretoras, que es cuando se libera alguna sustancia. Por ejemplo, nuestras lágrimas es un tipo de respuesta secretora. Hay respuestas motoras, que las motoras tienen que ver con los movimientos y ahí claramente actúan los músculos. Por ejemplo, metí la mano abajo de la canilla y el agua estaba súper caliente, respuesta motora inmediata, saco la mano y eso me lo va a decir mi cerebro rapidísimo. También hay respuestas inmunológicas, que estas tienen que ver con alguna bacteria o algún hongo cuando ingresa y mi cuerpo claramente va a empezar a reaccionar para defenderme. Inclusive también podría ser un virus. Por otro lado, tenemos respuestas en las plantas. Las plantas realizan diferentes respuestas. Están las respuestas, por ejemplo, secretoras, que tienen que ver con que secretan sustancias, como por ejemplo pueden ser olores o el néctar que secretan las plantas. Pero también las plantas se mueven. A esto hace un tiempo lo habíamos visto y tiene que ver con algo que se llaman tropismos sinásteas, que en un ratito les voy a mostrar un cuadro. Pero también quiero que veamos esto mucho más ejemplificado, que es lo que vimos acá. Ustedes acá tienen el caso de un caballo. Y acá en el ejemplo dice, un ejemplo de este modelo representado en el esquema. Cuando hace mucho calor, los receptores de temperatura ubicados en la piel reciben el estímulo representado por el aumento de temperatura. Esa información llega al centro de procesamiento, en este caso el cerebro. O sea que fíjense,
El estímulo es el aumento de temperatura. Si voy acá, tengo que analizar si es físico o es químico. Miro, ¿tiene que ver con un olor o un sabor? No. Por lo tanto, es un estímulo físico. Bien, dice que ese estímulo es captado por un receptor que está en la piel. Yo pienso, el receptor, si el estímulo era la luz, era físico, busco acá en los receptores y veo que los fotorreceptores captan la luz. Por lo tanto, es un estímulo físico y lo capta un fotorreceptor. Hasta acá vamos perfecto. Continúa y acá dice centro de procesamiento que ¿qué sería el modulador? En este caso, ¿quién es el modulador? Recién lo leímos, es el cerebro en este caso. Pero esto continúa, porque ahora fíjense acá, y esto es lo que yo les decía hace un ratito. Ustedes lo pueden encontrar invertidos en los libros o como sea. A mí me gusta trabajar primero con la respuesta, después con el efector, así que de esa forma vamos a trabajar. Se moduló en el cerebro. ¿Cuál es la respuesta ahora? Liberar el sudor, porque era justamente el estímulo aumento de temperatura. ¿El efector quién es? Justamente el que va a llevar a cabo esa respuesta. Y en este caso me dice que el efector son las glándulas sudoríparas, que si ustedes se ponen a mirar, yo acá lo puse, pueden ser músculos o glándulas, que después vamos a ir trabajando con eso. Tienen acá otro ejemplo, por ejemplo en el caso de las plantas, que dice que el estímulo es la luz del sol. De vuelta, voy a estímulo, ¿es físico o es químico? Nuevamente tenemos un estímulo físico. Es captado por un receptor, en este caso dice pigmento que reacciona frente a la luz. Recordemos que un pigmento tiene que ver con un color, por ejemplo los cloroplastos o la clorofila. ¿Qué va a pasar? El estímulo entonces era la luz del sol, la capta este pigmento y este pigmento va a ser un fotorreceptor porque de nuevo tiene que ver con la luz. Se va a procesar, pero en este caso una planta no tiene cerebro. Justamente la planta no lo tiene. Por lo tanto, en este caso hay células que van a actuar justamente como moduladoras. No solo eso, sino que ahora vamos a la respuesta. Y la respuesta acá dice que la flor se orienta hacia la luz. ¿Y a eso quién lo va a hacer? El efector, que en este caso es tallo y flor. Acá les da otro ejemplo, que es en el caso, por ejemplo, de los microorganismos, como puede ser una bacteria. Hasta acá me imagino que estamos siendo claros, porque recordemos entonces que estamos en la función de relación. Dijimos que tenemos diferentes pasos o diferentes estructuras que participan. El estímulo, que va a ser la información que puede ser interna o puede ser externa, que recibe el organismo. El receptor, que es la estructura que lo capta. Recordemos que el estímulo o es físico o es químico. Vuelvo a repetir esto porque ahora vamos a empezar a clasificar. Hay receptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y quimioreceptores. Una vez que la información esa se recepcionó, va a un modulador que va a procesar toda esa información. Me va a contar de qué se trata. Se elabora una respuesta y finalmente tengo que llevar a cabo esa respuesta. Respuestas en plantas. El primer tema que nos toca trabajar, ya nosotros analizamos esto de las estructuras, que era el estímulo, el receptor, el modulador, la respuesta y el efector. Y ahora vamos a empezar a ver qué pasa con las plantas, porque en realidad vamos a ir analizando las respuestas que se dan en las plantas, después en los animales, después en los organismos unicelulares. Y yo aquí hice un cuadrito que me parece clave para poder entenderlo. Primero, esto que está acá, creo que se entiende, pero por si acaso le vamos a hacer una línea. Esto que está acá es una semejanza. Los tropismos y las nastias son movimientos, pero entre estos movimientos hay diferencias. Los tropismos son permanentes e irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversible? Que no hay vuelta atrás. Una vez que este movimiento ocurrió, ya la planta no va a volver a su estado original. Además, hay relación entre el estímulo y la respuesta. Por lo tanto, se clasifican en positivos y negativos los tropismos. ¿Cuándo van a ser tropismos positivos? Cuando la planta va hacia ese estímulo. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando la planta va en contra de ese estímulo. Ahora lo vamos a analizar. Pero también están las nastias, que si bien son movimientos, son temporales y son reversibles, o sea que van a durar un tiempo. Pueden durar días, semanas, meses, pero no van a durar toda la vida del vegetal como pasaba con los tropismos. Y además las nastias son reversibles, o sea que acá sí hay vuelta atrás y la planta puede volver a su estado original. Y por otro lado, no hay relación entre el estímulo y la respuesta. Por lo tanto, las nastias no se clasifican ni en positivas ni en negativas, simplemente se denominan nastias y se terminó. Ahora, dijimos que
tenemos tropismos y tenemos nastias. Yo quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, frente a un mismo estímulo, como puede ser la temperatura, esta florcita que la ven acá se conoce como yerbera. En realidad acá le dice gerbera, pero si ustedes consultan en sus casas y igual se conoce de esta manera, perdón. La yerbera esta, que es parecida a la margarita, generalmente aumenta su cantidad, o sea, generalmente florece cuando estamos en primavera o en verano. Pero esta otra planta, que se denomina violeta de los Alpes, florece cuando la temperatura suele ser baja. O sea que fíjense que las plantas no reaccionan de la misma manera para el mismo estímulo. Pero por otro lado, acá tenemos otros ejemplos. Esta planta que ven acá, que se llama mimosa, cuando uno la toca, cierra sus hojas rápidamente. Esta planta que se llama mimosa, ese movimiento que hace es una nastia. ¿Por qué? Porque si bien cierra las hojas, ese movimiento es temporal. Van a pasar unos minutos, quizás pueden pasar unas horas, y vuelve a abrir sus hojas. Lo mismo hace una planta carnívora. Pero, por ejemplo, se me ocurre tropismos, si nosotros pensamos en la raíz de una planta, las raíces van en busca de agua, se van enterrando cada vez más. Por lo tanto, podríamos decir que es un tropismo, porque a medida que la raíz se va enterrando cada vez más, es un movimiento permanente y es irreversible. Pero a la vez tenemos que pensar positivo y negativo. Si pensamos en cuanto a la luz, va en contra de la luz. Por lo tanto, podríamos decir que es un foto, porque a esto hay que agregarle ahora el prefijo. Por lo tanto, en este caso tenemos diferentes prefijos. Aparecen, por ejemplo, el prefijo foto, aparece, por ejemplo, el prefijo tigmo, aparece, por ejemplo, el prefijo quimio. ¿Qué es prefijo? Es una palabra que va adelante. Aparecen otros más que después ustedes los van a ir trabajando, pero me interesa trabajar primero con estos. Por ejemplo, estábamos en la planta esta que va enterrando sus raíces en busca de agua. Si yo pienso en la luz, es un fototropismo negativo, porque la raíz va hacia abajo, por lo tanto, ¿va hacia la luz o va en contra? Y va en contra, por lo tanto es un fototropismo negativo. Pero si yo pienso, por ejemplo, en la gravedad, que el prefijo que se usa es gravi, la planta va hacia abajo, por lo tanto es atraída por la gravedad. O sea que podríamos decir que tiene fototropismo la raíz, fototropismo negativo, pero también tiene gravitropismo positivo, porque va hacia el centro de la Tierra. O sea que ojo, porque según el tipo de estímulo, una planta puede ir a favor o puede ir en contra. Y es más, no solo una planta en sí, sino que sus diferentes estructuras, porque piensen en esto. La raíz dijimos que tenía fototropismo negativo, o sea que va en contra de la luz, la raíz. Pero si yo pienso en el tallo y en las hojas, tienen fototropismo positivo, porque van hacia la luz, tanto el tallo como las hojas. Y por último, después ustedes lo van a ir analizando mejor porque acá hay un montón para desplegar, porque hay muchos tipos de tropismos, muchos tipos de nastias. Podríamos analizar, por ejemplo, el caso de los girasoles, de las plantas carnívoras. Ya ustedes lo van a ir desglosando un poco más porque hay muchos ejemplos, pero lo que me interesa que quede bien marcado y bien delimitado es que los tropismos son movimientos permanentes, no se puede volver atrás. Hay relación entre el estímulo y la respuesta, por eso es que vamos a tener algunos positivos y otros negativos. Positivo, la planta va hacia ese estímulo. Negativo, va en contra. Nastia también es un movimiento, pero es temporal, puede volver atrás y acá no se clasifica ni en positiva ni en negativa. La nastia es simplemente nastia. Por último, ¿qué quiero indicar? Los tropismos están relacionados con algo que se llaman fitohormonas. Las hormonas son algo así como unas moléculas que se transportan a lo largo de las plantas y estas moléculas participan en estos tipos de movimientos. Si bien las plantas hacen otras respuestas, como dijimos hace un rato, las secretoras, nosotros ahora nos vamos a enfocar en estas porque son las que más se producen, los tropismos y las nastias. Por lo tanto, entonces, respuestas en plantas, lo que vamos a iniciar ahora es tropismos y nastias y más adelante vamos a empezar a trabajar con los animales.